Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. Vamos bien, ¿no? Vamos, de momento. Pues eso. Acabamos de empezar, aún vamos bien. Ya veremos a lo largo del programa si lo estropeamos o- Bueno, pues el programa, en fin, los oyentes están hechos a prueba de quienes hablamos y nosotros pues hacemos lo que podemos. y los oyentes lo aguantan todo. Así que vamos allá. La ley del sí es sí. Ya estamos viviendo la polémica desde hace tiempo, pero bueno, ahora ya en los coletazos finales y con la cosa ya a punto de, eh, imaginamos, de concluir de una manera o de otra. Sí, claro, al final todo concluye. Esto Eso es. no Tiene, sabe uno cómo, pero todo concluye, ¿no? tiene su fin. Como la Bueno, pues es un tema. La primera observación que yo hago es que yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido porque un tema que es importante, pero en el bloque de temas que tenemos no lo pondría yo entre los 5 primeros. Es muy importante, no estoy quitándole ninguna importancia, pero creo que la pobreza, la crisis, la guerra, hay otros temas, bueno, pues, que tienen su impacto, ¿no? Y la desigualdad salarial, incluso dentro del tema del feminismo, ¿no? La desigualdad salarial, etcétera, ¿no? Pero bueno, está ya por ahí porque, bueno, de alguna manera la ley está famosa y también, como todas, lógicamente, se va retrasando, ¿no? Pues se retrasó en su día y por fin salió adelante. Y lo que se ha retrasado desde entonces es el hacer frente a algo que obviamente parece que es un problema. Pues yo creo que es una polémica en la que se están dirimiendo otras batallas. No exactamente la que importa en este caso concreto, que es la de conseguir cambiar, es una cosa que el feminismo está de acuerdo, y a mí me parece correcto, absolutamente correcto, una reclamación absoluta, lo que se llama en estos momentos la segunda victimización, ¿no? Es decir, toda mujer que es abusada o violada, forzada, como quieras, eh, pues sufre la humillación de ser violada, o ser forzada, o ser abusada, ¿no? Que es Mm. una humillación además en condiciones. Y sobre todo porque algunos pensamos que es lo que va buscando ese tipo de actos. Más que una satisfacción sexual, que posiblemente también, pero yo creo que es secundario. Porque el sexo con alguien que no lo quiere no debe ser, yo no me lo imagino, ¿eh? Pero no se imagina, no me lo imagino especialmente gratificante, ¿no? Mm. O sea, las películas de amor, cuando se hace ese sexo que pueda atraerte es porque hay acuerdo. Y entonces te parece bien, ¿no? Bonito, atractivo, lo que quieras. O que envidia, o como quieras, ¿no? Yo tal. Pero cuando ves todas las violaciones que ves, te da una sensación cosa muy desagradable, ¿no? Y yo no me veo a mí mismo haciéndolo. O sea, supongo que tú tampoco, es que No, no me no. veo. A no ser que no estés buscando placer sexual, sino dominación, humillación, ¿eh? O que sea un componente. Entonces, a mí me parece que la reivindicación de fondo, no tener que pasar por la segunda cuestión de esa humillación, me parece bien. Y en ese sentido, cierta insistencia de la ministra de Igualdad, de Irene, de no pasar por ahí. Eh, Irene Montero y Yone Belarra, que me parece fundamental. Es decir, tienen razón. Y ya en muchos países lo han conseguido, en Europa, que la mujer no tenga que demostrar nada, ¿no? En la iconografía cristiana antigua, por ejemplo, la mujer que había sido violada y había, en su resistencia, había muerto, se había dejado matar o la habían matado, pues ya era un punto para ser santa, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Es una tradición muy antigua, ¿no? Vale. Y en estos momentos parece que tienes que demostrar luego algo, ¿no? No, es que ya está, es que si yo no quiero, no quiero. Yo no tengo que demostrar más, ¿no? Entonces, eso me parece el sí es sí. Eso yo creo que es una conquista que debe ser tenida en cuenta. ¿Por qué adquiere? Bueno, pues yo quiero que lo que ha pasado es que hicieron una ley y le salió mal.
y lo sabemos. Porque aunque juraron que no iba a pasar nada, parece ser, tampoco me he molestado en contrastar, a lo mejor tú sí lo has contrastado, que fueron avisadas, por ejemplo, por Esquerra de Cataluña, dice, mira, esto va a tener consecuencias negativas del tipo las que ha habido, ¿no? Que van a empezar a salir gente de la cárcel, 300 personas, ¿no? Parece ser que es más o menos en este momento en torno a 300 parece que han salido, ¿no? Entonces, bueno, estaba claro, yo creo que estaba bastante claro que era necesario introducir una reforma. En un ambiente normal, de gente normal, pues en principio tendrían que hacer lo que de hecho han hecho también, ¿no? Que es negociar como locos a ver cómo lo arreglamos. Lo han hecho, o sea, porque no se puede negar que lo han hecho. Que han estado hablando, negociando, a ver si llegaban a un acuerdo, pero desde un principio se vio que no había... Claro, entonces a mí me sorprende más todavía por qué no se ha llegado a un acuerdo. Porque tampoco era tan complicado. O sea, que había ciertas... Ya, claro, hay una parte que yo me inhibo, es decir, hay unos matices jurídicos que al común de los mortales, como somos tú y yo, se nos escapan. Porque claro, es técnica jurídica. Y los abogados y los jueces saben de eso. Y saben cómo pequeños trucos te pueden montar un cirio. Los humanos normales decimos que vas a un juzgado, cuentas las cosas como son dadas y te dan la razón porque la tienes, ¿no? Bueno, no funciona así. Es ligeramente más complicado. La tienes que tener, te la tienen que dar y además tienes que hacerlo bien jurídicamente porque si no te encuentras que te vas sin nada. Entonces yo no entiendo por qué negociar. ¿Dónde se ha escolado? A mí me parece que hay dos factores que se deben considerar, ¿no? Un factor es la idea de que el PSOE estamos en el año electoral y ha visto que eso era una sangría de votos, ¿no? Es decir, ese tema, es decir, le estaban pasando por las narices gente que, en fin, no voy a opinar sobre el trasfondo que tienen ellos, pero le estaban pasando por las narices todo eso todos los días y dice, bueno, esto hay que cortarlo por la buena, a toda velocidad, porque yo me puedo encontrar con municipales y con las nacionales más adelante en las que ese tema concreto nos esté provocando un chorreo de votos. Porque cuando van a votar la gente ya no vota contra Irene Montero, sino que vota directamente contra el presidente del gobierno, que es el jefe del Consejo de Ministros. Y es el último responsable, eso es de cajón. O sea, se ha salido, él sabe, ¿no? Y él ha dicho, bueno, cortamos por la sana, y además a toda velocidad. Y yo luego creo que forma parte, claro está, de la batalla permanente, está más justificada en cierto sentido, o se explica mejor, de la izquierda, por tener un sitio. Las encuestas no les benefician especialmente, tampoco les perjudican mucho, pero bueno, tienen claro que no está claro y que si no logran cierta capacidad de ir juntos de una manera competente con una agenda global, en la cual ni siquiera este tema asuma el protagonismo, porque no sé si tendría gran tirón en votos, sinceramente, no lo sé, ellos lo sabrán mejor que yo. Entonces yo creo que hay esos intereses extraños, ¿no? Que dices tú, se han enredado pues porque están luchando en cosas que al común de los mortales se nos escapan. Dicho esto, claro, ¿qué es lo que ocurre? Yo sí que creo que, y es ya algunas consideraciones que hago colateralmente sobre el problema de fondo, ¿no? A mí me sigue preocupando un tema de fondo importante, y creo que lo hemos comentado tú y yo en algún momento, es el afán punitivista, ¿no? Sí. La obsesión con que la gente esté en la cárcel muchos años. Es curioso, y ahí está todo el problema en esta ley. Es decir, claro, que salen pronto en la cárcel. Es que no estén mucho tiempo en la cárcel, que cuanto más mejor. Es lo que yo no he entendido, lo he dicho muchas veces aquí. Bueno, pues no lo has entendido, pero dime una cosa. Porque es un tema muy correcto. Cuando se declaró, que no lo hay en muchos países, solo en España y unos cuantos más, la cadena perpetua revisable, sí.
Hubo críticas muy duras. Y desde el PSOE, ¿no? Y desde tal. ¿Has visto a alguien que haya vuelto a luchar por cambiarlo? No, o sea, ahí se ha quedado y ahí está. Porque los presos que se pudran, ¿no? Mm. Ahora lo han hecho. Es decir, hay una especie de estigmatización de todo violento que debe ser confinado en la cárcel para que no contamine a la sociedad o algo parecido. Y no se creen lo que para lo que se crearon las cárceles, que es reinsertar. Claro, la regeneración y luego además son instituciones muy caras, poco regeneradoras. No, esto no tengo datos para confirmarlo. La reincidencia no sé si es mucha o poca. Habría que ver los datos, si hay datos. Habrá datos. Eh, y es un castigo, un dañino excesivo y encima hoy día sustancialmente eh, innecesario para gran parte de las cosas para las que se condena. Y me remito a la que estamos. Es decir, ¿cómo es posible, por ejemplo, en el tema de las violaciones, de los abusos, ¿no? Que no se haya puesto ya más, no se haya llegado, no sé qué dificultades técnicas o jurídicas hay, a las famosas pulseras de seguimiento y al cumplimiento de las órdenes de alejamiento? Mm. Pero si hoy día eso está tirado, ¿no? Entonces, Supone que sí. Después queda vigilar a los que llevan la pulsera y que haya y además puedes hacerlo automático, que cuando entra en la zona de no, saltan todas las alarmas, ¿no? Mm. Entonces, bueno, si puede ir por la calle y además con una pulsera o algo que no sea muy visible, es decir, no tiene por qué ver la gente por la calle cuando va, mira, ahí va un violador o un, o un posible, no, es decir, no hay que estigmatizarle ahí, hay que controlarlo. Entonces, porque eso no se ha hecho, ¿no? Y dices tú, pues no lo entiendo. Entonces, todo el miedo es que no van a estar suficientes años en la cárcel. Porque además, creo que en ese caso no son tantos algunos sí, pero me parece que no son tantos los que han cometido estas cosas que al salir las vuelven a hacer. Pero, Reincidentes, ¿qué dicen? Mm. creo que no hay tanto reincidente, pero vamos, esos son Hay, datos. Mira, se me ha olvidado ese punto, se me ha olvidado revisarlo, ¿no? Pero me doy cuenta, bueno, habría que tenerlo. Veamos que sería fácil. O por ejemplo, claro, todo el tema central, que es el consentimiento, el que ha levantado todas las alarmas en Irene Montero y Ione Belarra, porque lo consideran novedoso, y yo creo que sí es novedoso, es el consentimiento. Hasta ahora sí que estamos en una cultura que en ese sentido es muy machista, que la mujer tiene que demostrar que ha habido violencia, que la han acosado, es decir, tiene que demostrar algo, ¿no? Porque igual quería, ¿no? ¿Te acuerdas cuando la manada, no sé a quién se le escapó, que bueno, alguno de los gritos podían ser gemidos de placer, algo así, ¿no? Pero alguien de las... Me parece recordar, ¿no? sí, además. Y dices tú, pero usted está loco. Uh-huh. Claro, sigue siendo esa cultura, la cultura doble de que de alguna manera las mujeres están disponibles para el ejercicio del poder por parte del macho que pasa por el camino. Y segundo, que algo habrá hecho, les habrá provocado, se habrá insinuado, y luego les habrá puesto cachondo y luego ha dicho, ahora no quiero. Descerebramientos como eso, quiero decir. Mm. Porque eso es, para mí es una... Y la gente pero que sigue muy arraigado en la cultura esto, ¿no? Y entonces sería otro pilar fundamental, ¿no? ¿Cómo es posible que esto, como bien sabes, se hace en relación con el famoso acuerdo de Estambul, en el que se insiste en ese tema, ¿no? Y entonces España firma ese acuerdo de Estambul. Pero claro, ese acuerdo de Estambul, yo invito a la gente que lo busque y que busque sobre todo a una cosa que es muy interesante, que es a la agencia que se crea especialmente para el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de Estambul, que es la agencia, no me acuerdo cuál es, te voy a mirar ahora porque yo aconsejo que se busque. Hay una agencia, Gremio, ¿eh? Que es un grupo independiente de expertos que funciona en la Unión Europea
y que hace un informe de si los estados están cumpliendo el acuerdo o no. Me parece muy interesante, ¿no? Y Grevio, en diciembre de 2020, que publicó el primer informe sobre España, dio unos cuantos capones, unos capones, ¿no? Por ejemplo, el primero, es decir, tienen ustedes que hacer un enfoque holístico en la prevención, protección y persecución. Las tres cosas. Ellos luego lo llamaban, que son unos gráficos que tienen muy buenos para verlos, los 4 pilares. Los 4 pilares en que se sustenta el acuerdo. Prevención, educación de profesionales, educación de los papeles de los hombres y los chicos, los programas para los perpetradores, los que cometen este tipo de actos, el empoderamiento de las mujeres, enseñar a las mujeres a defenderse. No a que la defienda solamente el Estado, no, lucha tú. Pero lucha tú apoyada, claro, no. Es tu problema, tú te defiendes. No se trata de eso, ¿no? La participación del sector privado, los medios, campañas de concienciación, lucha contra los estereotipos. Eso era la prevención. La protección, bueno, pues los derechos de los testigos, los teléfonos de ayuda, los derechos, la vigilancia de los derechos de visitar a los niños, es un tema, tú sabes, que de los que provoca el follón, ¿no? Los servicios de apoyo, informaciones, aquí funciona lo del teléfono que sí funciona, lo insisten constantemente, los informes sobre la violencia. Eso sería el segundo pilar, la protección. La persecución, la continuidad, es decir, bueno, y la persecución, condenas disuasivas, no punitivas, disuasivas, un seguimiento público, una acusación pública efectiva, las circunstancias agravantes, protegiendo a los testigos y a los hijos de, todo esto, es decir, una legislación que convierta en crimen toda violencia contra las mujeres, no solamente la violación, ¿no? Es decir, me parece que es y políticas coordinadas, que no solo afecten a un ministerio específico, sino que haya una cooperación entre agencias y ministerios diferentes, ¿no? Eso es lo que te aconseja. Y entonces el informe primero que hace GERCO le dice al Estado español, bueno, pero le faltan a ustedes 3 pueblos para cumplir, no están ustedes siguiendo lo que tenían que decir, ¿no? No tienen que mejorar en los esfuerzos para dar información, los esfuerzos de sensibilización, de mantener esfuerzos para involucrar a toda la sociedad en este asunto. La sociedad lo viva como propio, ¿no? Que lo interiorice, ¿no? Los servicios de apoyo especializado. Y a mí uno que me parece muy importante, por cosas que yo he hablado sobre este tema en otros ámbitos, ¿no? Bueno, sí, en el acoso laboral contra mujeres, ¿no? El formar a gente capacitada de interrogatorios adecuados. Interrogatorios que no constituyan una... bueno, ¿usted disfrutó o no? No sé si me explico. Sí. Yo no sabía hacer un interrogatorio de esos. No me han educado no me han dado formación para qué puedo preguntar, no, cómo preguntar, cuánto callarme, esas historias. Porque al final son muy importantes. Cualquier una entrevista. No revictimizar a la mujer que ha sido agredida. Exactamente. Porque porque toda la campaña de la derecha, más extremista, aparte de lo que obedece, yo creo que a que no se acaban de enterar del problema. No acaban de darse cuenta que, y yo creo que es el acierto de la ley que habían hecho. No, si no hay que distinguir entre violencia y abuso. Porque basta con que yo diga no. No solamente que basta con que diga no, sino que yo tengo que decir sí, de manera expresa y que sea comprobable, ¿no? Que pueda luego verse que la situación se sostiene, Y si no digo sí, se ha acabado. Esa cuestión me parece que la derecha no la acaba de entender. En general, quiero decirte. Y a mí me parece central en este tema, absolutamente central. Crea usted la palabra, ¿no? Pero claro, la derecha abusa inmediatamente, porque dice, no, es que eso es la presunción de inocencia, porque usted obliga al acusado
a que demuestre que es inocente. Digo, no te has enterado de cómo funciona. Aparentemente sí, eso lo parece. O sea, que yo tengo que demostrar que ella no me pidió consentimiento. De alguna manera, casi eso no... Bueno. Entonces, por ejemplo, una cuestión fundamental es que haya investigadores buenos. Y entonces, claro, si una mujer, en vez de declarar a un policía, estos nacional, que seguro que el que está en la comisaría de guardia no tiene formación. O sea, estos casos debían, seguro entrar en la comisaría, no ir a declarar, no, usted va a declarar en esta otra sala, donde está un asistente y un policía que saben hacerlo, o una policía. No, un policía. Mejor quizá una policía. Bueno, una policía formada también, porque el sexo no garantiza tampoco, me explico, no garantiza tampoco la simpatía con... Entonces, porque a mí me lo ha explicado gente que hace entrevistas, dice, no, en trabajos en los que, parece que te lo comentaba un día, en trabajos en los que tiene precisamente una cosa que tiene que verificar es que hay acoso a las mujeres, ¿no? Hay dentro de la gran empresa, ¿no? Y dice, no, dice, porque ¿cómo tú sabes que te está mintiendo? Dice, claro, si preguntas bien lo sabes. Y averiguas perfectamente. En el caso de la mujer que se siente víctima, si la preguntas bien, termina contándotelo bien y te das cuenta. Y es obvio. Entonces, si hay personal especializado y el tema lo merece, que recibe la declaración de la mujer, cuando vaya al juzgado, dice, oiga, la declaración es absolutamente fiable. No tiene usted que preguntarle nada aquí. No tiene que volver a preguntarle lo mismo que... Los datos están verificados. Sí. Y ahora él si quiere que demuestre que hubo consentimiento. Que no hubo consentimiento. Pero él, no ella. Ella ya ha verificado. El personal cualificado ha visto que la declaración era correcta, coherente. Habrá entrevistado, no sé si tenía que entrevistar también al perpetrador. Y por lo tanto no tiene que pasar por ese calvario. Yo creo que esa es la reclamación de fondo del movimiento feminista, que además es muy potente en este momento. No quieren concesiones, no. Sí es sí, que es la especie de lema que machaconamente repite con razón. El sí es sí. Lo que yo no tengo claro, volviendo a los pilares del acuerdo de Estambul, es que yo creo que no se ha explicado bien a la gente de qué va la historia. No, ¿te refieres a la polémica de todo esto que está ocurriendo y por qué No, y sobre todo el argumento fundamental. El argumento fundamental en el que se basa y la gente se queda, que le parece... hay dos pilares del asunto, los pilares anteriores, de los cuatro decía. Uno es que siga habiendo como digamos, un ruido de fondo que es poco sensible al sufrimiento de las mujeres y a cómo son humilladas. Poco sensible. Porque claro, ni tú ni yo, prácticamente, no sé cuál es el porcentaje, el 90% de las mujeres les han hecho rozamientos en el metro, las han acosado prácticamente. A ti no, ¿verdad? A mí tampoco. O sea, es que no tenemos esa vivencia. Vivencia que debe ser profundamente asquerosa, ¿no? Sí. Entonces, se nos escapa. No es que, oiga, es que yo no sabía, no lo... Pues oiga, lo va a saber usted, lo va a saber usted. Son campañas de explicación, sobre todo en este caso, dirigido a los seres humanos, masculinos, a los hombres, para que se enteren. Una cosa porque claro, al final posiblemente el 80%, bueno, no sé qué porcentaje, desde luego hay un porcentaje de hombres que pueden tener algunos comentarios de tipo machista, no sé qué, a lo mejor casi todos, porque la educación que hemos tenido es cero, pero al nivel ya de cometer este tipo de abusos o violaciones, de hecho, es la distinción, es decir, ya no hay violación y abuso, todo es violación. Claro, si se lo toca Cabreo, de los enemigos. De alguna manera te das cuenta que efectivamente es el asunto, no mire usted. Y luego, obviamente, eso creo que es lo que la ley no hizo bien, al darse cuenta que cambia la tipificación de los delitos, tenga usted cuenta que hay gente en la cárcel,
Por un delito que se llamaba Por un abuso. delito que se llamaba de una manera, ahora pasa a ser de otra Ujú. y la haría usted con el agravante de que en el anterior, un delito que era abusos, ahora pasa a convertirse en violación. Entonces, claro, Agresión. el juez dice, bueno, pues le aplico la menor, no la mayor. Ese follón, ¿no? Que no es Sí, que pero los ahí jueces... la técnica jurídica dicen que ha fallado. Y donde Claro, porque al autor final la porque tenían que haberse lo pensado, además fueron avisadas. Y claro, y luego vienen los desaciertos. Claro, si Irene Montese, que dice que todos los jueces son unos machistas, pues chica, la estás liando, ¿no? Si te estás ganando enemigos. Porque al final los jueces tienen que ser los que sentencian. Y los jueces tendrán su sesgo, por descontado. Por descontado. Pero bueno, y luego habrá corruptos y habrá, bueno, pero eso ya será menos, supongo yo. Vamos, confío. Entonces yo creo que ha sido el cúmulo de disparates que se pierde además la posibilidad de que siga habiendo unas campañas rigurosas, serias, formación de profesionales, porque al final yo sí que creo que en esto es lo que nos falla, bueno, a nosotros y a más gente, supongo yo, el dedicar el dinero suficiente y ¿eh? el esfuerzo de generar la formación, los puestos de trabajo, que puedan luego cumplir con estas cuestiones. Voy a repetirte, supongo yo, me imagino que en estos momentos es el teléfono que te dicen 1000 veces por la radio y la televisión. Mujer, llama a este teléfono, no deja huella, te ayudan enseguida, ¿no? Pues o que los que atienden ese teléfono no tiene nada que ver, pero será como el teléfono de la esperanza, que atienden los teléfonos para posibles suicidas a gente que no es partidaria del suicidio, digo yo. Podría ser dramático, es decir, todo se suicida. No, cuanto antes lo haga usted mejor, deja de sufrir, ¿no? Esto, no se queje que serán tonterías, no le dé tanta importancia. No, no, ¿cómo que no le da importancia? No, a eso me refiero. Es decir, eso creo que estará bien hecho, no lo sé, ¿eh? Pero tengo más dudas de que en todas las comisarías de este país haya una o dos personas. Tiene que ser permanente, ¿no? Tiene que haber una permanente. Es decir, las comisarías, las denuncias se ponen a todas las horas del día, ¿no? Y algunas de estas son en horas muy intempestivas, porque suelen ocurrir, claro, con nocturnidad y alevosía, ¿no? Es decir, no te digo con premeditación, puede ser con nocturnidad, borrachera y alevosía, o como tú quieras, o con premeditación. Hoy vamos a ver si le damos un currito, ¿no? Unos toques sexuales a alguna chavala, ¿no? Puede ser con premeditación. Entonces tendría que haber, y no lo sé si han formado a tanta gente y si la han preparado. Porque al final, claro, estamos ante un problema que es la batalla que está habiendo mejoras, yo creo que sin duda ha habido mejoras, pero que queda mucho camino por recorrer para lograr de una vez por todas una igualdad jurídica, igualdad económica, igualdad laboral, o sea, igualdad. Es decir, igualdad que, claro que los seres, hombres y mujeres somos distintos, pero en derechos somos iguales. En el trabajo somos iguales. ¿Eh? Y no, me dirá usted por lo que hago. Y no prejuzgará, no, claro, como es mujer, claro, como soy mujer. ¿De qué me está usted hablando, no? Y entonces, claro, algunas medidas que tienen su interés, por ejemplo, las leyes de paridad, bordean los límites de lo prudente. ¿Verdad? Algunos dicen, los límites de paridad, pues tampoco lo veo, porque a lo mejor hace usted que entre en un puesto de trabajo por paridad, una que está en otros criterios que tienen más que ver con la cuestión, pues 10 puntos por debajo de mí, ¿no? Claro, bueno, es lo que hay, ya, pero bueno, la están aplicando. Y yo no sé en Radio Clara cómo lo hacéis, y ya te digo que las cosas que yo me muevo hace poco, está para un consejo de redacción de una revista, estaban diciendo si aceptaban a una persona nueva, y yo he dicho, oye, lo importante es que logremos mujeres en el consejo, ¿eh? Hay un hombre más, o sea, no tengo nada en contra, pero si estamos 8 hombres y 2 mujeres, yo pondría la prisa en contratar, a buscar mujeres, que por cierto es difícil a veces, pero se puede conseguir, ¿o no? Sí. Ponerte a ello.
puede que con eso hayas contratado a 3 tíos o buscado 3 tíos que son la pera y tienes el cuarto que es la repera, pero como necesito una mujer, renuncia a ese cuarto, pues renuncia. ¿Qué pasa? Nadie es imprescindible, ¿no? O sea, que hay que cumplirla. Y en el caso, te digo, yo creo que han explicado muy mal de qué iba el protocolo de Estambul. Han explicado muy mal por qué se cambia y ya no hay más que violencia o no, violación o no violación. Cómo se mete. Y dentro de eso hay grados, ¿eh? Porque evidentemente ya no se condena a todos los que han cometido violación de la manera. Hay violadores de un tipo y violadores de otro. O sea, la pena tiene grados. O sea, no es que los haya unificado todos. Sí, hay agravantes, eximentes. Antes y exigentes, ya está. Entonces eso modula, que es lo que siempre hacemos. Y en todo yo sí que, claro, la educación social es lo difícil. Y claro, además, y claro, y otra cosa que a mí me parece importante, pero bueno, no viene al caso porque estamos discutiendo eso, pero lo avisa este protocolo, el primer análisis de Guerco, te dije Guerco, ¿no? Sí, Grevio. Y dice, bueno, no se olviden de más cosas, ¿no? No se olviden de la trata de mujeres, ¿eh? No se olviden de... ¿Cómo era? Es que había varios de estos, ¿no? Eh, Cosas de ese tipo que no se están tratando. Pues aquí siguen sin resolver el problema de la trata de mujeres de una manera adecuada. Bueno, Sigue sin resolver en el tema de la prostitución como trabajo. es que en esta ley, Feli, yo creo que la mayoría se ha quedado todo en la Claro, protección pero se ha quedado todo... de las cárceles y hay un montón de gente que no se ha leído la ley y lo que tú dices, no sabe la cantidad de temas que la ley se ocupa, de No, los... pero de eso no se ocupa tanto, ¿eh? Se ocupa sobre todo de estos en principio. Bueno, Es que pero todavía en los otros temas las cosas están mucho más verdes. sí, Mucho más pero verdes. también las ve, Ya. ¿vale? Entonces yo quería insistir sobre todo en la centralidad del tema del consentimiento, que no es ninguna tontería. Yo he dicho que no. O sea, yo no he dado mi consentimiento. No, eso tiene que demostrarlo. ¿Cómo que tengo que demostrarlo? ¿No? Sí. Le digo yo que no lo he hecho. No, es que el otro, bueno, si el otro interpretó que son la mirada, pues tiene un problema el otro, ¿no? No yo. Y claro, que no lo haya manifestado de una manera clara, entendible y que se interprete por el común de los mortales como un consentimiento. No que lo interprete como consentimiento el acusado de violación. Ese no es quién, porque ya parece ser que por lo menos una de las mujeres por lo menos fue mal interpretada, ¿no? Si no directamente fue perfectamente interpretada y a pesar de todo machacada, ¿no? Entonces digo, bueno, ya veremos, es decir, pero vamos, se meten las prisas, se meten, bueno, lo que sí posiblemente para que les chirríen los dientes a los de la derecha más extrema, pues todo indica que al final, bueno, la ley saldrá, la ley, ya ha dicho el PSOE que no quiere ni un voto del PP, y saldrá con los votos de los suyos y posiblemente al final, pues los de Unidas Podemos voten. Eso esperamos, a ver si se llega a un acuerdo. Pero ahí viene la otra parte, ya les hemos visto hacer locuras a los unos y a los otros. Entonces, después del desastre de Andalucía con las candidaturas, ¿no? Te quedas un poco pasmado y dices, esto puede pasar cualquier cosa. Bien, pues lo dejamos aquí y nos quedamos a la espera, ¿de acuerdo? Me parece bien. Vamos con otro asunto. En lo que me enviabas para hablar hoy, venía una encuesta, un barómetro del periódico El País, en la que se hablaba de varios temas, ¿no? Pero uno de ellos, en los que te has fijado, es sobre los impuestos, sobre Ah, la porque gestión. sí, me he fijado porque era el que tenía más peso en el. Había uno de intención de voto, ¿no? Pero una vez que había el segundo punto era conocimiento y posicionamiento general sobre los impuestos. El tercer punto es justicia fiscal y redistribución de la riqueza. Y el cuarto punto, empecé en cuarto punto, a ver que llegue. Fraude fiscal.
A ver. El Estado autonómico y la descentralización fiscal, o sea, temas cruciales en estos momentos en este país. Medidas Bueno, de gobierno y preferencias partidistas, ¿no? pues cuéntanos un poco cuál ha sido tu impresión, lo que has visto, Bueno, lo que mi analizas. impresión, yo tuve la fortuna de estar escuchando las noticias y vi que lo contaba, claro, la SER lo contaba, lógicamente, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no? El tema de entrada me parece muy importante y en estos momentos es absolutamente importante porque todo el mundo sabe que de los problemas más graves, yo diría el más grave en estos momentos, socialmente hablando, ¿no? Ya sé que toda la Tierra puede estar en situación delicada, ¿no? Ver los incendios de Argentina y Chile te pone un poco la carne de gallina, ¿no? Lo del terremoto no, porque el terremoto quiere decir que siempre hay terremotos y siempre mueren montones. Y son zonas de terremotos. Es una desgracia, impacta mucho, pero entonces a lo que vamos. Creo que el problema más grave que afronta la humanidad en este momento, de los más graves, es la desigualdad creciente, rampante, y además no está claro que la gente quiera luchar contra ella, los que pueden luchar, ¿no? Entonces la igualdad creciente va por dos. La desigualdad crece porque hay dos cosas que no funcionan. Una, la más clave, porque es a la que estamos todos más acostumbrados, son las políticas fiscales, los impuestos, ¿no? Y la otra es más novedosa, incluso conceptualmente, que es el reparto de rentas, la igualdad de rentas, ¿no? Que no es exactamente, no me lo he preparado bien, si queréis otro día lo hablamos, la diferencia, tengo una idea ligera, pero es lo importante que está saliendo además en la prensa últimamente, que hay que trabajar el tema de la igualdad de rentas. Pero el del país se fija en lo de los impuestos. Quizá además yo estoy más sensibilizado en los impuestos porque tengo la talibana absoluta de los impuestos bajos, que es Ayuso, ¿no? Creo que no hay nadie más en España que sea tan salvaje como ella, es decir, las chorradas que le dice, ¿eh? Los despropósitos que dice respecto a los impuestos, ¿no? Y que los pagamos en Madrid. Y claro, sobre todo los pagan los que podrían beneficiarse de los impuestos. Yo no soy de los que se benefician porque a mí no me beneficia especialmente, pero porque gran parte de mis impuestos no son más bien autonómicos, sino más bien estatales, pero hay otros que se benefician mucho de un sector de la población que está más bien por arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice este informe del país? Bueno, en lo de la expectativa de voto, que lo siguen poniendo, pues lo ponen todos. Bueno, este viene diciendo que ahí está, que PP y PSOE andan por el 28, 26, y Vox y Unidas Podemos, Izquierda Unida, pues Izquierda Unida bajó del 12,4 que llegó a estar, y se ha situado en estos momentos estaba hace un año, que ahora está en 11,5. Bueno, es un poco menos, pero tampoco es para morirse, ¿no? Y mientras que Vox sí estaba al 19 y estaba en 14,9, ¿no? Y los otros dos, pues mira, van para arriba y para abajo, y sí han subido a costa de los vecinos, pero lo que está claro es que, y eso es importante, es decir, que los dos partidos tienen que tener claro que solo pueden gobernar con su izquierda y su derecha. O sea, PP si quiere gobernar pasa por las orcas claudinas de Vox y PSOE por las de Unidas Podemos. Hombre, yo creo que las orcas claudinas de Vox son peores. Sobre Sí. todo porque lo que yo he podido intuir es que en cuanto entra en el gobierno, aparte de llevarse cargos y repartirse, no hacen nada. No les veo proponer leyes ¿no? Y protocolos sobre el aborto y el embarazo y las resonancias, ¿verdad? Pero que ni siquiera se ve, nadie creo que haya leído ese protocolo, por cierto, que haga mucho juego, pero no, creo que no lo ha visto nadie, yo no lo he visto. Entonces, ¿dónde viene la parte interesante? Ya luego habla de transferencias, de votos y tal. ¿Qué pasa ante los impuestos? La primera cosa que a mí me ha llamado la atención es que
una cosa que está clara, él lo divide entre los 5 grandes partidos: Vox, PP, nacionales, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, ¿no? Son los 5 grandes, ¿no? Considerar a Ciudadanos un gran partido. Bueno, los que había, los que había. Hace Los mucho que tiempo. en este momento Ciudadanos todavía tiene gente ¿no? Bueno, Los que están, los otros son predicciones. vale. Y aunque todos damos por muerto a Ciudadanos, vamos a ver si se muere o no. Pero vamos, tiene pinta. Y además, porque además no se puede hacer peor, no se puede hacer peor. Entonces, como no se puede hacer peor. Entonces, lo que me llama la atención, lo primero, es que se cumple una cosa que en estadística se llama la campana de Gauss, ¿no? Si tú, en cualquier cosa, en estadística, si tú dices guapos y feos en este país, pues hay unos poquitos que son muy guapos y muy feos, y va creciendo y al final estamos todos ni fu ni fa. Ni guapos ni feos, vamos tirando, quiero decirte. Cuando nos mira la gente nos asusta y cuando nos mira la gente no se queda embelesada. Normales. Entonces, la campana de Gauss indica que, primero, la gente suele ser, es curioso, los que más saben son más cautos y los que menos saben se creen siempre que saben más. Pero la gente se considera en principio eso, que tiene un conocimiento decente de los impuestos. Me sorprende. Yo la verdad es que no lo tengo tan claro. La gente sabe Pero lo que son y para qué se dedican y todo eso. Y los conoce. impuestos que hay, que tienen información suficiente sobre cómo funcionan los impuestos. Supongo que les basta con que pagan una vez al mes y cada vez que ve la cuota, la nómina tiene un descuento, ¿no? Mm. Y sabe que la gasolina tiene un impuesto y que el IVA te cobra el IVA, ¿no? Como al final esos son los fundamentales para la gente normal, ¿eh? Ahí está todo, pues de alguna manera tenemos conocimiento suficiente, ¿no? Lo mismo, en la cuestión entre a favor de los impuestos, a favor de los servicios públicos, la mayor parte de la gente se sitúa en el medio. Ambas cosas queremos. No queremos que bajen los impuestos, menos impuestos, aunque signifique reducir la calidad. Esos hay muy poquitos, muy poquitos. La mayor parte es los que se mantienen en el medio. No, yo quiero impuestos ¿vale? Y buenos servicios. La mayor parte que, como has Y la dicho, población a la que le preguntan sí, opta por un equilibrio. Equilibrio entre impuestos y buenos servicios. No quiero poner en peligro los servicios públicos bajando mi impuesto, no quiero. No, esa moto no la compro. Y también tienen claro que, por el otro lado, lo importante es mejorar los servicios públicos, no bajar ni subir los impuestos. Ahí se escoran más, no haga usted más impuestos, gestione mejor. Ahí sí parece que se inclinan, ¿no? Y en ese sentido, como digo, es lo mismo. En principio, sí que ahí hay más un sesgo, pero la gente que considera que es mejor mejorar los servicios públicos, aunque haya que pagar más impuestos, otros que consideran que no tanto, ahí ya vuelve a haber una cierta campana de Gauss, pero, por ejemplo, es muy claro que Unidas Podemos es muy partidaria de la mejora de los servicios y el incremento de los impuestos, mientras que el caso de Vox se sitúa más bien, no demasiado, pero sí en el otro contrario, en el lado contrario. El resto, como te digo, está en el medio, ¿no? Y aquí es lo que viene lo llamativo. En lo que hay un acuerdo unánime es que puntuada de 0 a 10, si el Estado está gastando bien el dinero que recauda, el 26% dice que cero. que no. Cero. No, es de 0 a 10. Cero. Cero que es lo peor que no. Es decir, que ni de coña. Claro. Porque, por ejemplo, el 1 es malo, ¿eh? Sí. Ahí está el 8%. El 11% les pone un 2. El 13% un 3. El 8,4% un 4. O sea, en la anotación académica están suspendidos, pues te estoy diciendo, 21, 33, 41.
67% de la población suspende cómo se gastan los impuestos. Y 26% de la población la suspende a lo bestia. Cero. Que yo siempre en las calificaciones escolares decía que el cero era metafísicamente imposible. Algo hace un alumno bien. Algo. Aunque sea venir a clase algún día, algo hace bien, ¿no? Pero bueno. Y sin embargo, los que piensan que el gasto en los servicios públicos es bueno, por encima del 7, o sea, notable, alto, sobresaliente, solo hay el 7, el 8,5%, 8 con algo por ciento. Es decir, que solo esos piensan que el Estado gasta bien los impuestos. Bien de verdad, con un 10, el 3,1%. O sea, hay una conciencia pública de mal gasto, de mal uso de los impuestos. Que además no lo asocian especialmente, esto no sé si lo tenían en principio, pero no lo asocian con que gobierne un partido u otro. En general, es decir, toda la Sí. gente. El Estado, claro, hablan del Estado, no de los partidos, hablan del Estado. Claro, todo esto es una valoración sobre el funcionamiento del Estado. Que, claro, para los que somos más bien del ámbito anarquista, el Estado va de reto satán, ¿no? Bueno, el Estado es el que gestiona ciertos servicios públicos que hacen falta. Claro, nosotros hablaremos de servicios públicos, no voy a entrar en esa discusión ahora, ¿no? Pero lo que tú y yo podríamos entender por servicios públicos gestionados, participativos, etcétera, es lo que el común de los mortales entiende que hay un Estado, el Estado del bienestar, que se preocupa de pagar las escuelas, los centros de salud, etcétera. Y la gente hace 10 años decía que la sanidad española, 9, 10, ¿te acuerdas, no? Uh-huh. Ahora creo que han bajado al 6. Si no está a punto de suspender. Entonces, en ese sentido, la gente confía en el Estado, no confía. No es un problema de partidos, es un problema de la máquina. No confía. Y entonces la idea, el Estado nos roba, pero el Estado no el PSOE. El Estado no roba. Y quizá eso está detrás de lo que dicen muchos no anarquistas, la teoría de que no, si todos son iguales, todos en cuanto entran van a chupar. Eso se lo has escuchado tú decir a los del centro, los del medio, los de, como decía a mí una persona muy querida, que decía, no, yo soy anarquista como tú, todos los del Estado son ladrones. Y digo, no, mamá, eso no era mi madre, no, eso no son anarquistas. Eso no es la posición de los anarquistas. Es un pelín más complicado. Lo siento, no estamos en el mismo bando. No, la pobre no me hacía mucho caso, pero bueno, era su hijo y me toleraba cualquier cosa. Entonces, quiero decirte que esa es la distinción que hacemos nosotros, pero el resto del personal. Luego, es muy curioso que la gente, cuando te preguntas, ¿y tú qué opinas de los impuestos que pagas? ¿Vale? Pues ahí está distribuido, vamos a ver, los de la población en general, fíjate, no se queja. El 54,3% dice que, no, perdona, el 54,3% dice que son excesivos. Solo un 30% dice que son adecuados y hay un 3% que dice que son escasos. En general, en Podemos cambia. Son adecuados el 55 y excesivos el 32. PSOE a media, Ciudadanos, PP y Vox, todos piensan que son excesivos. Pero en Vox es 75%, 74,3%. Y en PP el 68% y en Ciudadanos el 73%. O sea, claro, el PP obviamente es el menos porque Ciudadanos y Vox no han sido nunca partidos de gobierno. Posiblemente. Y por eso los que votan al PP sí piensan que si gobierna el PP está todo mejor gestionado y funcionará bien. Que el que no funcione el impuesto es culpa del PSOE. Cuando viene el PP sí funciona, ¿no? Eso que es esa sensación, la gente cuando dices, bueno, y son demasiado altos los impuestos a las rentas altas,
ahí volvemos a lo mismo, menos Vox, que vuelve a decir que son demasiado bajos los impuestos, al revés, que son demasiado altos. La mitad de los de Vox creen que a los ricos se les cobra mucho. En el resto de la población, bueno, vuelve a estar escolado. A la izquierda, Unidas Podemos y PSOE piensan que son demasiado bajos, PP y Vox que son demasiado altos, y Ciudadanos de por medio. Entonces, había otros impuestos a las rentas más altas. Dirías que en nuestro país los impuestos que pagan las personas con más recursos son la población general demasiado altos, a los que ahorran cada mes. Bueno, esta no la entiendo bien, me la salto, bueno, no me importa, por otra parte. Y lo que sí consideran, porque claro, una de las funciones de los impuestos, y viene con lo que digo que no hablamos hoy, pero vamos a ver si lo hablamos otro día, es la redistribución de la riqueza. El sistema fiscal, al final, el tema de los impuestos, desde mi punto de vista, lo central es un problema de justicia y de reparto de la riqueza. De evitar que por diversos mecanismos, unos espontáneos y otros más automáticos, más intencionados, pero al final termina habiendo una situación en que los pobres salen perjudicados y los ricos se benefician siempre. El refrán español muy penoso, el dinero sale 2 veces de la casa del pobre, ¿verdad? Es un clásico. Y el otro, lo difícil es el primer millón, luego ya te forras. Es decir, el hecho de que el dinero llama al dinero y empiezas luego quiebras, ¿no? Entonces, sí que me parece que eso es fundamental, ¿no? Entonces, debe ser una norma en la cual los impuestos tienen que lograr un sentido de justicia ante la población. Y en el caso concreto es muy llamativo como que en estos momentos piensan que les perjudica mucho, no las grandes fortunas, los impuestos que hay, ni las clases altas, ni las grandes empresas. Quienes más se sienten perjudicados son los autónomos, las clases medias, los pymes y los pobres. Es curioso el asunto. No tanto. Si se consideran que no les está beneficiando a ellos. Y entonces tendrían que cambiarse mucho los impuestos. Había un filósofo muy importante, John Rawls, y casi termino con esto, que hablaba de que la justicia social es un autor que influyó mucho en los partidos socialdemócratas en los años 50, 60, ¿de acuerdo? Y gran parte del estado de bienestar, una parte de su fundamentación vino de ahí. Entonces él decía una cosa muy importante, y es que las normas que se dictan en una sociedad tendrían que ser votadas con lo que él llamaba el velo de la ignorancia. Cuando tú haces una ley, sí, hazla de tal manera que tú no sabes en qué parte de la sociedad te vas a encontrar una vez la ley haya sido aprobada. No sé si me explico. Explícate, a ver. Hubo un caso concreto en el ayuntamiento de Collado Villalba en Madrid. Y igual te lo he comentado en otra ocasión, porque es para mí es muy revelador. El ayuntamiento ofrecía a los trabajadores o reducían un 10% el salario o reducían un 10% la plantilla. Y que haría lo que los trabajadores reunidos en la asamblea votaran. ¿Tú qué crees que votarían los trabajadores? Así, a bola pluma. Hombre, reducir un 10% el salario. Reducir un 10% el salario. Para que no se vayan a la calle, sí. Si antes de la votación, ya lo conozco el tema, sí. lo conoces, hubieras sabido de qué iba, ¿En qué bando estás? Cambiarías tu voto. ganaron los partidarios de echar a gente. Porque sabían en que... Claro, los que sabían que no les iban a echar, Sí. eran más, 90%. Y una vez que sé que a mí no me toca, pues mira, como no se va a saber que yo he votado. Entonces, Rawls decía el velo de la ignorancia.
hace un estado social y piensa que a ti te va a tocar ser de los pobres, no de los ricos. Y entonces piensa qué leyes pondrías. Claro, evidentemente los pobres pondrían unas leyes que buscarían beneficiar a la gente que por circunstancias muy variopintas la vida les ha tratado mal. No son culpables, no son perdedores, sino son gente que, bueno, a lo mejor también no han sabido jugar bien sus cartas, pero al final en la fortuna, y es la palabra, la fortuna, es un problema de suerte. Claro, y que como dice el refrán, cuando la suerte pasa a tu lado, que te pille preparado. Pero tiene que pasar por tu lado, porque si no pasa la suerte, y hay gente que tiene muy mala suerte. Entonces, de entrada tiene muy mala suerte porque no nace en la familia que debiera. No sé si me explico. Porque la lotería genética y medioambiental, sociocultural de la familia, eso te deja marcado de por vida. A la pobreza se hereda, al igual que la riqueza. Incluso en sociedades como la nuestra, que hablan de la meritocracia y la escalera social. No, mire usted. La escalera social no está funcionando. Y tiene tendencia a no funcionar, salvo que el Estado esté constantemente. Y eso era el velo de la ignorancia. Y entonces, en ese sentido, lo importante del sistema fiscal. Cuando usted diseñe una ley, el sistema, aparte de lo que opina la gente, parece muy bien para saber con quién te la estás jugando, pero había que decirle al de vos, y oiga, usted, ¿qué ley pondría si usted fuera uno de los pobres? O si usted hubiera nacido en una familia de un barrio de estos duros, ¿no? ¿Qué leyes querría? Porque a lo mejor usted querría unos impuestos diferentes, casi seguro. Casi seguro. Y querría que el IVA de los alimentos fuera muy barato y el IVA de los Ferrari fuera la pena, porque el Ferrari usted no se lo va a comprar en su vida, ¿no? Entonces yo creo que esa es esto me lo ha recordado todo ese tema, y sí, uno de los problemas graves en estos momentos es, y de eso se están aprovechando gente como Vox, esa desconfianza respecto al Estado. Si el Estado no cumple con su función, mal asunto. Porque al final, para los anarquistas, el Estado no nos fiamos por lo que tiene de dispositivo social de dominación, que nos parece obvio. Pero para la gente en general ve el Estado como un mecanismo de dos cosas: de garantizar la seguridad, no es broma, no es broma, y el segundo criterio es de garantizar que la gente no pasa miseria, que se reparten las cosas bien, o que se da para que todos tengan algo. Entonces, eso es lo que para ellos, para ese, porque anarquistas debemos ser un 8%, un 10%, por ponerte una cifra, ¿no? Para ese 90% la legitimidad del Estado procede de que gestione bien el dinero que recauda. Y es secundario si recauda mucho o poco. Eso sí, es muy importante cuando lo recauda que grave a los correspondientes. Y aquí es curioso que los muy ricos se encuentren muy a gusto con el sistema. Quiere decir que no se les está apretando lo suficiente, ¿no? Bien, pues así acabamos, Félix. Así acabamos. ¿Vale? Pues nada, otro día, la semana que viene nos vemos, ¿no? Sí, no ha pasado nada y todo va bien. Nos oímos aquí otra vez, ¿vale? Vale. Muy bien, hasta entonces. Hasta entonces todos y todas.